Estamos de vuelta, seguimos en CNN Chile Radio y conversamos a esta hora en la primera entrevista de esta mañana con el senador y presidente de Renovación Nacional, Rodrigo Galilea. ¿Cómo está, senador? Muy buenos días, Sebastián. Encantado de conversar unos minutos este Bienvenido. lunes. Gracias por acompañarnos en el inicio de la semana. Oiga, senador, partamos por lo que ha ocurrido este domingo. Ayer, finalmente, el presidente Gabriel Boric y el presidente electo José Antonio Kast se reunieron ahí en La Moneda después de lo que ocurrió la semana pasada, ya por todos conocidos, de la abrupta reunión que terminó el martes pasado. Logran reunirse, retoman el diálogo y justo a 3 días de que se produzca el cambio de mando parece una señal bien importante. Primero, ¿cómo ve usted el hecho de que se hayan reunido? Sobre todo porque usted había abogado por retomar el diálogo. Sí, a mí me parece, Sebastián, una muy buena señal de que el día de ayer se hayan reunido ambos presidentes. El presidente Kast se bajó del avión, entiendo, y se fue derecho a La Moneda. Recordemos que está en Estados Unidos. Se fue derecho a La Moneda y ahí, por lo menos, tuvieron este encuentro que creo que cambia completamente el ánimo, cambia las tensiones con miras a el cambio de mando el día miércoles 11. Creo que más allá de los temas que habrían tratado, el presidente Boric en eso fue más expreso, señaló que habían conversado de un informe vinculado al Sename, también del acuerdo, del informe para la paz en la Araucanía y alguna otra cosa más que en este momento no recuerdo. Pero más allá de eso, considero que es muy importante el símbolo. Chile siempre se ha caracterizado, más allá de las diferencias, más allá de las obvias diferencias de opinión, en este caso además de la molestia de José Antonio Kast porque no le estaban entregando toda la información como él esperaba para efectos de una buena transferencia de mando. Bueno, más allá de eso, la ceremonia del 11 es una ceremonia republicana, viene gente de todo el mundo, presidentes, primeros ministros, reyes, en fin, y creo que Chile ahí siempre debe mostrar su mejor cara. Así es que yo valoro Senador, enormemente que ayer se hayan reunido algunos minutos. ¿fue finalmente el reconocimiento también de que lo de la semana pasada fue un error? ¿Lo interpreta así? No, yo no quiero calificar de error en uno u otro sentido. Tal como lo señalé días atrás, creo que José Antonio Kast tenía todo el derecho a quejarse y a plantear el punto de que no se le estaba dando la información como él esperaba en temas sensibles, como era, por ejemplo, lo del cable chino. Pero dicho lo anterior, y habiendo marcado el punto, a mí me parece que el traspaso de mando, el traspaso de información, la formalidad de hacer eso bien, tenía que seguir su camino. Había muchos servicios o ministerios en que a lo mejor faltaba una que otra reunión para hablar, no sé, temas de finanzas, temas de personal, falta esto aquí, falta esto allá, y es muy importante para quien va a empezar a liderar un servicio o un ministerio, tener esa información completa. Así es que yo tengo entendido que de una u otra manera se mandaron las informaciones correspondientes y que cada ministro, cada jefe de servicio va a poder asumir debidamente como corresponde el día 11. Y además, con esta señal, con esta reunión del día de ayer, Sí. creo que se da un buen paso también para un mejor clima en el traspaso de mando. Senador, de todas maneras, uno entiende que todavía permanece la desconfianza que manifestó José Antonio Kast y su equipo sobre la información que se le estaba entregando, porque finalmente las bilaterales no se retomaron entre los distintos ministerios, aunque puede haber seguido el traspaso de información, ya concluyeron ese proceso de bilaterales. Y queda la sensación de que esa desconfianza existe y que se va a reflejar también en la manera en la que José Antonio Kast y su equipo llega al gobierno, con una serie de auditorías para aclarar algunos aspectos. ¿Cómo evalúa usted eso en términos de la relación política entre los dos sectores una vez que asuma José Antonio Kast? A ver, ¿cuánta desconfianza o no desconfianza que existe a esta altura por cada uno de los que entran y cada uno de los que salen? No podría yo llegar a calificarla. Y creo que los primeros días a cargo del gobierno van a marcar mucho esta situación.
si uno se encuentra, y pongámonos tú o yo, Sebastián, en los Ujú. zapatos de cualquier ministro jefe de servicio, si uno llega y las cosas están ordenadas, el personal está claro en los objetivos, y esto además calza con lo que se me alcanzó a informar en su momento, bueno, la verdad las cosas es que no hay mayor drama. Ujú. Yo tuve, voy a voy a poner autorreferente. Cuando a mí me tocó asumir la intendencia del Maule hace Sí, ya 16 años atrás, era una situación especial. No pudimos hacer ninguna reunión por el porque era terremoto, en medio de moto, de hecho no había ni oficina. claro. Pero con el ex intendente de la época, que era representante, era integrante del Partido Radical, Fernando Coloma, un abogado muy respetado Ujú. en Talca. Bueno, la verdad es que siempre tuvimos toda la confianza del mundo. Yo lo llamaba, él me contaba y íbamos solucionando cualquier problema del cual yo no pudiera haber estado bien enterado. Ujú. Y yo espero que más allá de los naturales roces que pueden generarse en los cambios de mando, siempre exista esta buena voluntad. Yo lo viví 16 años atrás, y me encantaría que ojalá todos puedan vivirlo de la misma manera, de llamarse cualquier duda, teléfonos abiertos, mail abierto, WhatsApp abierto, para que quienes asumen los deberes tengan la mejor información posible para tomar las mejores decisiones posibles para el país. Esto Ujú. no se trata de sectores políticos en particular, esto se trata del país. Cuando uno lidera un servicio público o lidera un Mm. ministerio, no está pensando en un partido en particular, sino que está pensando en cómo ese ministerio o ese Ujú. servicio lo puede hacer mejor para todos los chilenos. Así que eso es lo que debe primar y así espero Senador, que ocurra tarde del 11. pero en ese espíritu, el de generar lo mejor para el país y garantizar sobre todo que el clima en este cambio de mando sea el adecuado, el más republicano en el sentido de la institucionalidad, ¿les incomodaba el que se plantearan estos asuntos de manera pública como se hizo la semana pasada? ¿Les incomodó a RN en particular? No estoy seguro de entender la pregunta, Sebastián. Si toda esta situación que se generó la semana pasada le incomodó a RN desde el punto de vista de las formas, de los tonos en un traspaso de mando como este. A ver, yo creo, y así lo dijimos, que lo que correspondía era marcar los puntos, si es que había algún problema muy delicado, plantearlo en privado y si no quedaba otra que hacerlo público, bueno, se tendría que hacer en público, pero que la dinámica de Ujú. traspaso de información, en la forma que fuera, si cada uno puede tener sus propias dinámicas, nos juntamos aquí y allá o no nos Mm. juntamos, te mando los archivos, revísalos tú, te los aclaro, en fin, que eso no se interrumpiera nunca porque por la mejor conveniencia del país, y eso es lo que nos interesaba marcar. Ujú. Eh, la conveniencia del país es que la mayor y mejor cantidad de información posible se traspasara antes de este miércoles. Eh, Tengo entendido que la información de una u otra manera siguió fluyendo en muchos casos, así que espero de que el miércoles todos quienes asumen puedan hacerlo en las mejores condiciones. Ujú. Y, vuelvo a decir, fue mi experiencia y ojalá que siga siendo así. En los días sucesivos, esto no tiene por qué ser así como una línea de tiempo en que yo nunca más hablé con mi antecesor. Ojalá que a contar del 11 si es que hay cualquier duda, todos estén abiertos a ir, tener una reunión, conversar, aclarar por teléfono, por Zoom, por la manera que sea, pero que todos entiendan de que aquí se trata de hacer las cosas bien por el país. Ujú. Estamos conversando con el senador Rodrigo Galilea, presidente de Renovación Nacional, aquí en CNN Chile Radio. Senador, y le preocupa el tono de las relaciones que a futuro tengan el gobierno de José Antonio Kast con la futura oposición? Usted ya no va a estar en el Congreso en ese periodo, pero de todas maneras va a seguir de cerca este trabajo. Y ahí hay advertencias de que puede haber una tensión grande. Es lo que han planteado, por lo menos han esbozado ya desde la futura oposición. A ver, más allá del impasse y de esta tensión de los últimos días,
el discurso de José Antonio Kast desde que ganó la elección, la segunda vuelta en diciembre pasado, fue que él espera hacer un gobierno de unidad para resolver emergencias. Ujú. Y un gobierno de unidad no solamente decirlo, es construir también un clima de unidad, un buen ambiente para sacar adelante los desafíos urgentes del país. Mm. José Antonio Kast, y todos lo sabemos, nadie tiene mayoría en el Parlamento, Sí. ni en el Senado, ni en la Cámara de Diputados. Y por lo tanto, la necesidad de conversar, la necesidad de tender puentes, la necesidad de que los interlocutores sean capaces efectivamente de buscar los puntos de encuentro para sacar adelante iniciativas importantes del país, van a ser decisivos en la buena marcha de este gobierno y de los desafíos que todos los chilenos queremos que se resuelvan. Así es que yo vuelvo a decir, no me concentraría tanto en los últimos 6 o 7 días, Ujú. sino que me voy a lo más profundo que ha manifestado José Antonio Kast, generar este clima de unidad para efectivamente sacar adelante con las mayorías parlamentarias, siempre que se requiera ley, adelante estas iniciativas. Senador, hablemos de otro tema. Queríamos conversar con usted también respecto a este proyecto de conmutación de penas que busca beneficiar a reos que por su edad o por sus condiciones de salud necesitarían de una conmutación de penas para cumplir con ella en arresto domiciliario. Es un proyecto que ha generado hartas repercusiones, muchas críticas desde el gobierno, de sectores oficialistas, de agrupaciones de familiares de detenidos desaparecidos, dado el beneficio que podría significar para reos de Punta Peuco también. Y ya un grupo de parlamentarios de REN está preparando el ingreso de ciertas indicaciones al proyecto, indicaciones que se prevé van a ser bien importantes y sustantivas para el corazón. ¿Esto ha generado incomodidad dentro de Renovación Nacional? ¿Ese conjunto de baterías tiene que ver con cómo caló el proyecto dentro del partido? A ver, creo que aquí se ha producido una sobrereacción porque probablemente pocas personas entienden cómo se tramita un proyecto en el Congreso y en particular en el Senado. Lo primero que se hace, y perdón, Sebastián, que explique brevemente esto, pero lo primero que se hace cuando se presenta un determinado proyecto es discutir su idea en general. Ujú. Es decir, lo primero que se vota es, ¿queremos legislar sobre esto o no queremos legislar sobre esto? Sin entrar todavía en el detalle de cada artículo, sino que simplemente decir, queremos hablar de, en este caso, eh, presos que tienen una determinada edad o que tienen enfermedades. Bueno, queremos hablar de eso para ver si deben seguir en la cárcel o si deben terminar sus días con detención domiciliaria, sí o no. ¿Queremos conversarlo o no queremos conversarlo? Y de lo único que se ha pronunciado el Senado fue aprobar, conversar y legislar sobre este tema. Solo eso. Y por lo tanto, y de hecho, hasta ese instante, ningún parlamentario tiene la opción de presentar indicaciones Sí. ni hacer modificaciones al proyecto, porque lo primero es simplemente pronunciarse sobre si queremos o no legislar sobre este tema. ¿Y Eso en qué fue están de acuerdo entonces cuando lo, aprueban el proyecto? entonces, Con el corazón? entonces, Con lo que la... ocurrió la semana pasada fue aprobar en general. Y para mí, y creo que para la inmensa mayoría, Ujú. el corazón del proyecto, si es que uno lee su mensaje, su fundamentación, es abordar un problema que no está bien abordado en Chile y que sí está abordado en otros países y que está abordado también en tratados internacionales. Que es decir, bueno, ¿qué pasa con un preso que tiene una enfermedad incurable? ¿Debe seguir en la cárcel o no debe seguir en la cárcel? ¿Debemos esperar que abandone la cárcel solo cuando esa enfermedad ya entró en un estado terminal Ujú. o antes de eso? Son preguntas sumamente interesantes que hay que resolver porque evidentemente las cárceles no son hospitales, no son geriátricos, no tiene ningún sentido que Gendarmería esté cuidando a un preso o a una presa que, no sé, tiene un cáncer, está en estado terminal, el caballero o la señora pesa, no sé, 35 kilos, no se puede ni siquiera parar de la cama. Bueno, ¿es razonable que esa persona esté en la cárcel o es mejor que simplemente esté en su casa detenido con supervisión? ¿Y por O qué lo se necesita mismo, una ley, si una, senador, para abordar perdón, esa situación? perdón, ¿No es posible hacerlo caso a caso ante tribunales? espérame.
Lo mismo en la situación de personas que por daños neurológicos Ujú. ya ni siquiera saben que están en una cárcel. No tienen ni idea. De hecho, no tienen idea ni cómo están, ni cómo se llaman, ni quiénes son las personas que lo rodean. Mm. Bueno, ¿es sensato que esa persona siga en la cárcel? ¿El derecho penal está cumpliendo alguna función en ese caso? Bueno, eso es lo que se debe y lo que queremos legislar. Ujú. Existen hoy día situaciones de libertad condicional, beneficios Ujú. que están asociados a porcentaje de cumplimiento de las condenas. Ujú. Cuando tú has cumplido más de la mitad, cuando has cumplido una... Mm. Eso está legislado. Pero el tema de las enfermedades no está legislado y eso es lo que queremos hacer. Entonces, Senador, ahora, ya se Senador, aprobó ahora, en de comunidad todas abierta, maneras se entiende que efectivamente lo que se votó es solo la idea de legislar y que queda mucho espacio de discusión del proyecto. Pero la semana pasada conversábamos con Jorge Correa Sutil y decía que este proyecto había sido uno, comillas, de brocha gorda, ¿no? Que había ido mucho más allá de lo que era el espíritu original y que no tenía ningún tipo de diferenciación entre casos que son muy distintos. ¿Fue un error la forma en la que quedó redactado el proyecto inicialmente entonces con ese alcance tan amplio que tiene hoy día? el proyecto fue presentado por, ya no recuerdo, creo que 5 parlamentarios. Ellos son los que redactan y Entre ellos el presentan senador en Chaguán. determinado proyecto. Ujú. Son varios, ¿no? El senador Chaguán, creo que la senadora Bensperger, el El senador senador Cruzcoque. Cruzcoque, en fin. Eh, Ellos presentaron el proyecto de una determinada manera, pero con un objetivo general. Lo que ahora corresponde es Ujú. que todo el resto de los senadores hagan las indicaciones y modificaciones que estimen conveniente. Ujú. De hecho, la UDI dijo que iba a presentar indicaciones. Renovación Nacional también, a través de cada uno de sus senadores, probablemente va a presentar algunas indicaciones. Ujú. El Partido Socialista también quiere presentar indicaciones y así es un proyecto que probablemente tenga cientos de indicaciones para justamente pasar, voy a decirlo ya que Jorge Correa Sutil ocupó esa expresión, para pasar de la brocha gorda al Ujú. pincel. Ese es el trámite justamente en el que consiste el trámite en particular, es decir, cuando se presentan indicaciones y ya se empieza a discutir artículo por artículo. Es Senador. pasar de la brocha al pincel y eso es lo que se busca Ujú. lograr en este proyecto. Senador, ¿usted estaba al tanto que la abogada Carla Fernández, que ha representado a internos del penal Punta Peuco, había participado en la redacción o había colaborado en la redacción de este proyecto? Ella reconoció que efectivamente había ayudado a escribir el proyecto. La iniciativa fue del senador Chaguán, era lo que decía Carla Fernández en una declaración este fin de semana. No conozco a Carla Fernández y no conocía tampoco ese antecedente. ¿Y qué le parece el antecedente? A mí no me preocupa mayormente que un ¿No? senador se apoye en distintos profesionales para redactar un proyecto de ley, no tiene ninguna novedad. Uno tiene abogados asesores, Ujú. hay institutos que también colaboran, el Instituto, no sé, Libertad y Desarrollo, que pueden proponer cuestiones, y cada parlamentario finalmente define qué tomar y qué no tomar. Pero lo que me importa acá, Sebastián, es aclarar algo y que creo que está en el corazón de todos los senadores. Uno no legisla para una determinada persona, ni tampoco legisla para un determinado grupo de personas. Es que eso Uno parece a la luz legisla de la redacción del para... texto y de quienes podrían verse sí, beneficiados, senador, y con este pero, antecedente de la abogada pero Carla Fernández toma más peso esa por- visión. por lo mismo es la hora de pasar de la brocha al pincel. Cuando ya intervienen todos los senadores, todos tienen derecho a presentar indicaciones y lo mismo va a ocurrir después en la Cámara de Diputados, es donde se afina esto. A lo mejor Carla Fernández tenía, a quien vuelvo a decir no conozco, tenía un objetivo en particular. Y está bien, tiene todo el derecho a tener objetivos particulares. Pero lo que a mí me importa es que la regla que vayamos a tener respecto de presos que están enfermos, con enfermedades incurables, en situación terminal o con daños neurológicos de tal Ujú. magnitud que le impiden saber siquiera que están presos,
Eso me interesa que se legisle para los presos de hoy, pero también para los presos de 10 años más y de 100 años más. Uno tiene que tener una Senador, mirada de largo plazo para resolver estas cosas. para ser bien específico, entonces usted no estaría por la idea de que solo por la edad, por ejemplo, alguno de los reos pudiera optar a esta conmutación de penas. Solo por la edad. No, creo que la sola edad a mí me genera dudas, porque de hecho hay cierto tipo de delitos que se pueden cometer a cualquier edad. Entonces, el hecho de asegurarse de que ya no está en condiciones de que esa persona vuelva a cometer delitos Ujú. es muy clave. Te voy a poner un ejemplo bien obvio. Todos sabemos perfectamente de que hay personas que tienen más de 80 años hoy, probablemente tú y yo tenemos familiares en esa condición y que están en perfecto estado, gracias a Dios. Bueno, personas mayores de 80 años que a lo mejor dirigían una organización de crimen organizado o la mafia o cualquier cosa así, la verdad es que pueden seguir siendo unos perfectos delincuentes a cualquier edad Por supuesto. mientras, mientras estén en condiciones mentales. Y por tanto, todos esos detalles son los que se tienen que resolver bien para que no vayan a salir libres personas que jamás debieron haber salido libres. ¿Por qué? Porque pueden seguir delinquiendo dadas sus Ujú. condiciones. Senador Galilea, ¿cómo considera además usted el antecedente que publica la encuesta CADEM esta semana? 77% rechaza que los condenados por violaciones a los derechos humanos puedan cumplir penas en arresto domiciliario. 92% de los consultados está en contra que sentenciados por violación o asesinato también puedan acceder a este tipo de cumplimiento alternativo. ¿Qué le parecen esos dos datos? A mí me parece que a la pregunta hecha de esa manera, la respuesta es bastante obvia. Creo que es lo más natural de que esa sea la respuesta. La pregunta es otra. La pregunta es, si usted tiene un preso o una presa que por daño neurológico no tiene idea ni cómo se llama, ni siquiera que está presa, no sabe dónde está, no sabe por qué está ahí, no sabe nada, ¿tiene algún sentido de que siga privada de libertad y que Gendarmería tenga que estar cuidándolo o cuidándola? Eh, Esa es la pregunta que nos hacemos y esa es la pregunta que se hace el derecho penal en Chile y también el internacional. El derecho penal cumple ciertos objetivos Mm. eh, y la legislación internacional justamente ha ido resolviendo que en casos de daños neurológicos de tal magnitud en que la persona ni siquiera sabe que está presa, bueno, no tiene mucho sentido que siga en esas circunstancias. O si la persona tiene una enfermedad incurable y ya entró en una etapa terminal, es decir, no puede, no es autovalente, no se puede parar de la cama, no puede hacer nada, y debiera estar más bien o internada 100% en un hospital o derechamente en su cama en la casa, bueno, tampoco parece muy sensato Ujú. seguir con esa persona en la cárcel. Senador, Esas son las ahora, preguntas que hacemos y esas son las preguntas que se deben responder. Ahora, esa es una pregunta súper específica dentro del universo de potenciales beneficiados del proyecto tal como está redactado hoy día. Es un caso muy, Por muy eso, puntual y muy por específico. eso, por eso, Sebastián, es que volvemos a lo que hablábamos minutos atrás. El proyecto se presentó tal como se presentó por un grupo de parlamentarios. Ujú. Ahora entramos a la etapa en que opinan todos los senadores. Y todos los senadores son los que tenemos que llegar, bueno, yo ya no voy a ser parte de esto, pero son los Sí. senadores los que deben llegar a un acuerdo de cuán fino se quiere ser, cuáles son las situaciones específicas que se quieren resolver y abordar en este proyecto de ley. Ujú. Oiga, senador, y desde el punto de vista político de los efectos que esto puede tener, ¿no cree que fue un error presentar esto digamos, de imprevisto en el último periodo del trámite del periodo legislativo, en el último tramo del periodo legislativo actual? ¿Y qué consecuencias puede tener desde ese punto de vista para el gobierno entrante de José Antonio Kast, que ha prometido ser implacable contra todos los delincuentes, que ha prometido las más duras penas para los delincuentes, que sin embargo podría ver ese discurso flexibilizado quizás a ojo de la ciudadanía con un proyecto de este tipo? A ver, dos cosas, Sebastián. Este proyecto está presentado hace muchísimo tiempo en el Senado. Debe llevar, me puedo estar equivocando, pero no me extrañaría que lleve
de todas maneras más de 6 meses presentado. Y se dedicaron a recibir en la comisión que vio esto, a recibir opiniones por aquí y por allá, en fin, y se llegó finalmente a la votación justo en estos últimos días. Pero yo creo que esto no tiene ningún efecto. ¿Por qué? Porque yo estoy seguro que el gobierno de José Antonio Kast no está en ningún caso pensando de que un criminal, un asesino, un violador, en fin, pueda salir preso pudiendo seguir delinquiendo. Eso está fuera de mi mente, estoy seguro que está fuera de la mente de todos los senadores y también de José Antonio Kast y del gobierno. Por lo tanto, acá vuelvo a decir, acá de lo que se trata es resolver específicamente la situación de quienes están privados de libertad y que tienen daños neurológicos de tal magnitud que ni siquiera saben que están presos y o Bien. que están con enfermedades incurables en su etapa terminal. Eso es lo que queremos legislar, resolver. Para eso se escuchará la opinión de todos los senadores y estoy seguro de que se puede llegar a un consenso bastante amplio. El senador y presidente de Renovación Nacional, Rodrigo Galilea, ha estado con nosotros esta mañana aquí en CNN Chile Radio. Senador, gracias por su tiempo, muy amable. Bueno, muchas gracias, Sebastián. Nos estamos viendo. Gracias.